Central FM, Equilibrio. Hoy es viernes 13 de diciembre del año 2019. Hoy celebramos a Santa Lucía, aeroportuaria. De Siracusa. Santa Lucía fue una mártir cristiana que padeció durante la persecución de Diocleciano. Fue venerada por la Iglesia Católica, por la Ortodoxa y también por la Luterana. Esta fue una mujer que llevó a conciliación a todas estas tendencias religiosas. Lucía significa aquella que nació con la primera luz del día. Santa Lucía, un día como hoy, se festeja todas las Lucías. Les enviamos un saludo muy, muy cariñoso. ¿Qué pasa un día como hoy? El año 1485, Catalina de Aragón, aristócrata española, reina consorte de Inglaterra, fue la tercera esposa de Enrique VIII. Y de ahí le sucedió Ana Bolena y luego María Sorté. María Sorté. No, pero ella sobrevivió. Ella sobrevivió. Maribel Guardia, en fin, todas, o sea, ya vino una cadena de un saludo a Maribel con mucho cariño. Hoy, un día como hoy, 1602 en México, Sebastián Vizcaíno fue el primer europeo que arribó a la bahía de Monterrey. Pero no me estoy refiriendo a Monterrey, Nuevo León, me estoy refiriendo a Monterrey, California, una enorme bahía. Y digo México, 1602, porque en aquel tiempo esto estaba considerado como parte del virreinato que comprendía todo lo que después fue México, y por lo mismo esta bahía de Monterrey llevaba el nombre justamente que después se repite en el Monterrey de Nuevo León. Pero primero fue el Monterrey de California y después el Monterrey de Nuevo León. En el año de 1770 nace para mí el más grande de los músicos en la historia del hombre, Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta, pianista alemán, un hombre así. No puede haber nada más genial que eso, ¿no? O sea, es impresionante. Ludwig van Beethoven nace un día como en 1770. 1773, en Boston, en los Estados Unidos, un grupo de colonos disfrazados de indios Mohawk escalaron los navíos británicos cargados con cajas de té y las arrojaron al mar, lo que supuso el inicio de la Guerra de Independencia. De ahí viene el Tea Party, el partido ultra radical, ultra de derecha de los republicanos. O sea, no más que partido, una ramificación del partido republicano, que es el ultraconservadurista, que va a los orígenes mismos de lo que fue el movimiento de la independencia en los Estados Unidos. En el año de 1905, en San Petersburgo, en Rusia, fue disuelto el Consejo Obrero y detenidos sus miembros. ¿Qué representó esto? Para mí fue el principio del divorcio del pueblo con Nicolás II. Ahí cuando se disolvió el Consejo Obrero, la gente se dio cuenta, este cuate, o sea, Nicolás II, no tiene la menor consideración por la gente, por el pueblo, y empezó a crecer esta animadversión y se empezó a hablar de la dictadura del pueblo y del proletariado, y de ahí vino, fue creciendo hasta 1917 cuando tronó todo y vino la revolución bolchevique. Pero en 1905 se empezaron a dar los primeros. Miren, hubo dos momentos para mi gusto en la caída de Nicolás. Una, el movimiento obrero que fue disuelto, y dos, cuando mandó Nicolás II a sus soldados a la Primera Guerra Mundial. Los mandó a una carnicería, porque no estaba preparado el ejército ruso para meterse a la guerra. Se metieron y los alemanes lo hicieron, pero verdaderamente pedazos. La serie de Netflix sobre Nicolás II es buenísima. Sí, esa ya la vieron, que es El Último Zar, se llama, el último de los zares. El Último de los Zares, de verdad es una obra de arte esa pieza de la televisión. Bueno, en el año de 1917 nace para mí el mero petatero de la ciencia ficción. Me refiero nada menos que al doctor Arthur Clarke, aquel hombre que junto con Stanley Kubrick llevaron al cinematógrafo
lo que fue Odisea en el Espacio 2001. Y bueno, Arthur Clarke yo creo que es hoy por hoy uno de los visionarios más grandes que tuvo el siglo XX. En 1920, en la provincia de Gansu, en China, un terremoto, por ejemplo no hablo de terremotos, pero este terremoto sí fue algo, ¿saben de cuánto fue la magnitud? 8.6 grados en la escala de Richter, y ¿saben ustedes cuál fue el saldo? Más de 250.000 de muertos. 232.502 muertos fueron los contabilizados en este enorme, brutal, devastador terremoto de 1920 en Gansu. En el año de 1926 nace uno de los grandes de la época de oro del cine mexicano, tal vez el último filón de la época esta de oro del cine, lo enarboló Mauricio Garcés, aquel que hablaba de... Los cuernos, coma, se los pones a tu abuela. ¡Ja! Está herida, está dolorida, está atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Lo máximo sobre lo máximo. Esa es una maravilla. Mauricio Garcés era un tipazo. Fue considerado sabio por la Real Academia porque nunca se casó. Entonces, pues digo, eso sí le da un grado de sabiduría. En el año 1936 en México, el presidente Lázaro Cárdenas del Río dispuso la creación del Parque Nacional del Citlaltépetl, mejor conocido también como el Pico de Orizaba. Este es parte de la cadena volcánica que hay en un paralelo dentro de nuestro territorio, que es el Citlaltépetl, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca, y luego hay la Malinche, en fin, toda esta es parte de la cadena volcánica. El Xitle, que es más viejo, pero que también es parte de este exabrupto que tuvo el planeta en esta zona de México, y de ahí vino una enorme devastación y la conformación, entre otras cosas, de nuestras sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur. Es parte de este nudo que se hace a nivel volcánico en México. En el año de 1944, en la región de las Ardenas, Les Ardennes, entre Bélgica, Luxemburgo y Francia, el ejército alemán lanzó una fuerte ofensiva para intentar frenar el avance de las tropas aliadas, avance que pues fructificó, pero la resistencia alemana simple y sencillamente ya no pudo. ¿Saben ustedes por qué? 1944, el ejército alemán estaba no solamente derrotado, estaba exhausto. Se la mantuvieron con drogas, con la pervitina, durante toda la guerra, pero al final ya los soldados ya de repente salían, se describen en las crónicas, que salían al frente de batalla, sacaban su rifle, iban caminando, sabían que había un frente de balas que se venían hacia ellos y ya no les importaba. Ya de tan cansados. Ya estaban, ya decían, si me agarro a alguien, pues ahí le disparo, pero si no, que me disparen y me maten. Ya no reaccionaban a nada. Y bueno, ahí se habló de la intransigencia no solamente de Hitler, sino que los generales de abajo como que no le decían, oye, ubícate, ¿no? Ubícate, ubication. En el año 1944, Budapest quedó completamente cercada ya por las tropas soviéticas, allá en Hungría. Luego, en 1957, Estados Unidos lanzó el primer misil intercontinental, el Atlas, y ¿saben ustedes qué marcó esto? La formalización de la Guerra Fría. Y luego, ya así con una nota agradable, 1982, y marco lo agradable porque muere y nací con alma de pirata. He nacido rompero y jarocho, interpretando a Lara, Toña la Negra. y me fui Esta mujer lejos de Veracruz, que marcó una historia en la música tropical. Rinconcito donde hacen su nido las olas. Toña la Negra fue una extraordinaria intérprete de Lara.